¿Qué tal? ¿Cómo le va? Le saluda Miguel Bárcena y como usted puede apreciar estamos en el Museo de Arte Popular, el MAP, aquí en el centro de la Ciudad de México, desde donde tendremos cosas muy interesantes para usted. Acompáñenos. En los últimos 5 años, en México ha prevalecido el incremento de empleo, el aumento salarial y la paz laboral. Durante los últimos 5 años se han mejorado las condiciones laborales en beneficio de millones de mexicanos y sus familias, afirmó el secretario del Trabajo y Previsión Social, Roberto Campa Cifrián. Además aseguró que estos años pasarán a la historia como los máximos en creación de empleos. Resultados sin precedente. Todos los indicadores del mercado laboral son positivos, resultado de una nueva cultura laboral, donde trabajadores, empleadores y gobierno procuran hacer su tarea. Liderazgos obreros conscientes de que solo defienden a los trabajadores cuando defienden y promueven el empleo. Empresarios que comprenden que el principal componente de sus negocios son las personas que trabajan en ellos y un gobierno que asume su función como factor de equilibrio de los factores de la producción. En conferencia de prensa junto con el vocero Eduardo Sánchez, se precisó que se han registrado 3.200.000 nuevos empleos ante el Instituto Mexicano del Seguro Social, que hay un entorno de paz laboral con altos niveles de inversión y sensible a las necesidades de la población, lo que ha impulsado el desarrollo del mercado nacional. Mediante una política laboral que ha equilibrado la productividad con la justicia social, se han registrado 3.200.000 nuevos empleos ante el Instituto Mexicano del Seguro Social. Se rompieron barreras que impedían generar los empleos formales que requiere una economía dinámica, como lo es la economía mexicana. Por su parte, el secretario Campa Cifrián también habló sobre los incrementos salariales, tanto a los mínimos como a los contractuales, y la formalización del empleo. El empleo asegurado en el IMSS se ha incrementado en promedio 1.4 puntos porcentuales por arriba del crecimiento económico debido a las acciones de formalización del empleo. El salario asociado a los trabajadores registrados en el IMSS muestra una recuperación en términos reales de 4.8% en lo que va de la administración. El poder adquisitivo de los salarios se ha visto fortalecido gracias al dinamismo de los mercados laborales. Se ha rescatado el poder adquisitivo de los trabajadores de menores ingresos en términos reales, ya que el salario mínimo se ha recuperado en casi 19%. Se informó que el Servicio Nacional de Empleo ha atendido a más de 24 millones de personas, colocando en un puesto de trabajo formal a más de 6.7 millones, que la tasa de informalidad laboral se redujo en 3 puntos porcentuales y que el Infonacot ha apoyado a más de 5.1 millones de trabajadores con créditos para el consumo, por un monto superior a 69.000 millones de pesos. Formación, capacitación y asesoría sindical, laboral y fiscal. CONAMPROS. Impulso a los sindicalistas sobre productividad en las empresas. CONAMPROS. Beneficios con el uso de la tarjeta de descuento con ahorro. CONAMPROS. Información del acontecer sindical y laboral en los programas de radio, televisión, redes sociales y revista Mundo del Trabajo. ¿Pero qué es CONAMPROS? Es el Comité Nacional Mixto de Protección al Salario, órgano desconcentrado de la Secretaría del Trabajo y Previsión Social, surgido desde 1974. 44 años, atentos a las necesidades de los trabajadores. Legisladores y grupos de la sociedad civil trabajan para combatir la desigualdad laboral en el hogar.
con el fin de combatir la desigualdad laboral que enfrentan las y los trabajadores del hogar y que se reconozca como un trabajo con derechos laborales. En el Senado de la República, grupos civiles y senadoras señalaron la urgencia de ratificar el convenio 189 de la Organización Internacional del Trabajo, OIT. Tenemos que recordar que todas las organizaciones que están aquí representadas, junto con senadoras, por cierto, de todos los partidos políticos, nos sentamos a trabajar también con otras instituciones gubernamentales como Relaciones Exteriores o la Secretaría del Trabajo, incluso funcionarios también del IMSS y por supuesto CONAPRED. Nos sentamos a discutir, revisar cómo debería quedar en la Ley Federal del Trabajo los derechos de las trabajadoras del hogar. Nos parece indispensable que esa reforma que está en comisiones desde noviembre del año pasado sea tomada prácticamente en sus términos y hoy sea inscrita en reforma a la Ley Federal del Trabajo lo más pronto posible para que dé oportunidad incluso a que la Cámara de Diputados pueda hacer lo mismo. Nos preocupa la gran injusticia que prevalece alrededor de las trabajadoras del hogar. Y digo en femenino porque más del 95% de quienes están realizando este tipo de labores son mujeres. Mujeres que por su condición de género están siendo expuestas no solamente a la explotación laboral, sino también a otros delitos graves como puede ser el acoso sexual. De tal manera que es importante prevenir y atender y por lo tanto ya dejar claro en la Ley Federal del Trabajo que se necesita dejar claramente establecido que los derechos laborales que se deben reconocer a las trabajadoras del hogar en este país también es una prevención contra distintas formas de trata de personas. Lo anterior debido a que cerca de 2.4 millones de trabajadores del hogar no tienen acceso a la seguridad social ni a prestaciones de ley básicas, pues el 70% de las empleadas ganan menos de 2 salarios mínimos, además de estar expuestas a múltiples formas de discriminación social y legal. Cabe señalar que en el convenio 189 fue aprobado por México el 16 de junio del 2011, pero es necesaria la ratificación y armonización legislativa para dar cumplimiento a los derechos. En su momento, Marcelina Bautista, secretaria general colegiada del Sindicato Nacional de Trabajadores y Trabajadoras del Hogar, SINACTRAJO, externó que aún hay tiempo y voluntad política para garantizar los derechos de este sector de la población. Llevamos más de 17 años buscando que nuestras autoridades se comprometan con las obligaciones que le corresponde al Estado. Con las organizaciones aquí presentes, desde hace 6 años hemos presentado varios estudios y reflexiones que muestran la posibilidad de lo que se puede ir haciendo para adecuar las leyes con el objetivo de cumplir con el convenio 189, han realizado más de 12 exhortos al Ejecutivo para que envíe el convenio a su ratificación. Se han presentado más de 12 iniciativas de reformas al capítulo 13 de la Ley Federal del Trabajo, 5 en la Cámara de Diputados y 7 en la de Senadores, para armonizar el convenio con la legislación mexicana, ya que el convenio 189 de la OIT plantea que las trabajadoras del hogar tengan acceso a la seguridad social obligatoria y a prestaciones indispensables como acceso a guarderías, además de un salario digno. Marcelina Bautista comentó que la ratificación del convenio sería una muestra de cumplimiento y voluntad política para avanzar, pues dijo sería dar un paso en la garantía de derechos en beneficio de las trabajadoras, sus familias y los más de 2 millones de hogares para quienes trabajan. Así llegamos al final de este programa. Muchísimas gracias a las autoridades del MAP por permitirnos grabar aquí en estas maravillosas instalaciones. A usted, por supuesto, por acompañarnos. A quien le recordamos nos envía opiniones, comentarios y sugerencias al teléfono y al correo electrónico que aparece justo aquí al pie de su pantalla. No olvide seguirnos a través de Facebook Live y desde luego en nuestro canal de YouTube. Miguel Bárcena se despide de usted. Hasta pronto. Para la evaluación ciudadana de este programa, acceda a la página www.conampros.gov.mx/participación ciudadana.